Egunon, Arratsaldeon, Gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos conectados en streaming, emitiendo también desde el Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea de Vitoria-Gasteiz. Bueno, mi nombre es Teresa Jular y soy componente del grupo de investigación Sociedades, Procesos, Culturas, siglos VIII al XVIII de la UPV-HU, al que contribuyo como diseñadora estratégica y de servicios con base tecnológica. El agradecimiento del profesor Díaz de Durana me da pie también para introducir esa etiqueta almohadilla diseño en nuestra ecuación, mucho menos visible que la de almohadilla informática, almohadilla tecnología, pero que en este camino que el profesor Durana ha mencionado ha estado siempre ahí, en este y en otros muchos de los proyectos que hoy van a estar aquí, se van a contar y entre nuestros invitados, ¿no? Y desde ahí también pues el agradecimiento a las dos asociaciones de diseño de Euskadi que han contribuido también a difundir nuestra jornada y espero que bien ahora online también o más adelante, si emitimos también materiales, entiendan la oportunidad que también hay para esta profesión en unión con el resto de los humanistas y científicos, ¿no? Bueno, yo estoy encantada de abordar la misión de presentar a nuestro invitado de esta mañana, a quien conozco desde hace más de 30 años, gracias a mi hermana, Cristina Jular Pérez Alfaro, pues ambos son investigadores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, ¿no? Yo declaro abiertamente que soy una fiel lectora de sus artículos y seguidora también de sus muchas conferencias emitidas en Internet, vamos, una follower fiel también de sus redes sociales, porque he podido nutrirme para mi propia experiencia profesional, y no una, sino muchas veces, ¿no?, de sus conceptos, de su enorme capacidad para crear conceptos nuevos, bautizarlos, desarrollarlos, argumentarlos. Con eso he trabajado muy a menudo. No sé si él sabe hasta qué punto, tanto aplicándolo luego al mundo real, a la realidad de mis propios clientes. Bueno, Antonio Lafuente, para quien no lo conozca, es un granadino de nacimiento, doctor en Ciencias Físicas, y ha trabajado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, como decía, en Madrid, muchísimos años, ahora emérito, creo, ¿verdad? Pero ahí sigue con nosotros. Ha publicado 2 docenas de libros, más de 100 artículos, capítulos de libros en muchas revistas y publicaciones, algunas internacionales. Ha dirigido colecciones editoriales sobre ciencia y, bueno, muchos libros que no voy a enumerar para no monopolizar mucho este momento, pero que invito desde luego a conocer sobre estos temas sobre los que hoy nos va a hablar y sobre otros muchos, ¿no? Son muchos años explorando cómo ciencia e imperio se coproducen o cómo la ciencia no puede sobrevivir sin sus públicos. Ahora creo que está más interesado en la escala urbana de la ciencia y en particular por las prácticas asociadas a las nociones de procomún, prototipo, laboratorio ciudadano y ciencia abierta. Él, de hecho, fue el coordinador del laboratorio del Procomún en el Media Lab Prado, en Madrid, un lugar de muchísima inspiración para muchos de nosotros, y ahora coordina una web, La Aventura de Aprender, una plataforma que yo recomiendo especialmente además a nuestros compañeros de didáctica, porque es un contenedor de materiales extraordinarios, ¿no? Y desde ahí sostiene que los movimientos sociales y colectivos ciudadanos, entendidos como comunidades de aprendizaje, que articulan demandas locales, deberían ser parte del sistema educativo. Bueno, el profesor Lafuente publica muchísimo en abierto en su repositorio de academia.edu, en Google Escolar, es muy fácil seguirlo. Hoy nos va a hablar de la promesa de la ciencia abierta y yo creo que con total seguridad será una conferencia que nos va a enriquecer y nos va a ayudar a situarnos en el marco del debate que nos ha convocado aquí sobre las ciencias humanas, la transición digital, la relación entre humanidades y tecnologías que tan vertiginosamente se están desarrollando en esta sociedad. Y yo creo que él, como nosotros, nos va a ayudar a servir a la sociedad de la mejor manera posible. Te doy ya la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, por tus palabras amables
Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias, Ramón, Francesca, por la invitación, por el honor que me hacéis a estar aquí compartiendo con vosotros estos 2 días. Y feliz de que hayáis considerado que puedo acompañaros, que puedo ayudaros a crecer en la dirección, en este mundo complejo de la ciencia abierta, de las humanidades digitales, de la ciencia ciudadana, donde no es todo oro lo que reluce y donde voy de alguna manera a desengañar a los más fanáticos de la noción de ciencia abierta, que también, como casi todo, incluida la inteligencia artificial generativa, ya es un pasto de las grandes corporaciones y ya es también otro territorio que tendremos que aprender a conquistar y tendremos que aprender a convivir con algo que es mucho más complejo de lo que aparentemente parece. Empiezo mi charla recordando un evento que ha sido muy mencionado de Greta Thunberg, que es esta chica jovencita que fue invitada en 2019 a dar una charla en el Congreso de los Estados Unidos, y sus últimas palabras, cuando terminó de intentar explicarles a los congresistas que esto de la crisis climática era una realidad, que no era una invención ni una fábula de unos visionarios académicos, sino que era algo que de verdad estaba allí con nosotros, acabó, su última frase era: no me crean a mí, crean a la ciencia. Fue una proclamación de que en la ciencia había mucha esperanza, de que la ciencia todavía era el único, quizá el principal proyecto civilizatorio que la humanidad había logrado construir, y que tenía ese poder de convocar a derechas y izquierdas a ambos lados del Atlántico, en el norte y en el sur, y que pareciera como Kant había imaginado que era el espacio de encuentro, el lugar donde construir una paz duradera basada en hechos, basada en evidencias y no en opiniones. No me voy a detener mucho más para hablar de Greta Thunberg, que es un personaje que Times declaró también en 2019 personaje del año, y que sale a la escena pública un año antes, en 2018, con una manifestación que convoca entre jóvenes delante del Parlamento de Estocolmo, en Suecia, y en solo un año alcanza la condición de personaje del año y es invitada por el Congreso de los Estados Unidos, y otras muchas cosas que ocurrieron desde entonces que muestran nuevos actores, nuevos protagonismos, nuevas formas de intervención en política y también en ciencia, en este caso, que son interesantes de recordar. Paso a continuación a hablar de otra cosa que también tiene su importancia. En octubre de 2017, cuando Donald Trump llevaba ya un año en la presidencia de los Estados Unidos, Washington Post dedicó un larguísimo artículo a explicar que Donald Trump había contado en ese año 1.818 mentiras en sus discursos y documentaba cada una de ellas explicando en dónde estaba el error, ¿no? Y así que estaba de alguna manera Washington Post sincronizándose con Greta Thunberg y con los muchos que estamos preocupados por esta emergencia de lo que Donald Trump llamó los hechos alternativos, que para simplificar mucho serían esas formas de interactuar con otros o con el entorno que tienen más que ver con lo emocional que con lo argumentativo. De manera que aunque usted me explique a mí que algo que está sucediendo es real porque ha sido probado en el laboratorio, yo lo experimento, lo siento de otra manera y jamás me vas a convencer de lo que yo siento. Y es interesante esto porque durante décadas los progres, la gente más radical en la academia, nos hemos dedicado durante décadas a publicar y a discutir acerca de la necesidad de escuchar a los que no saben, acerca de incorporarlos al diseño de políticas, también científicas. Y ahora justamente un argumento que habíamos construido
para ensanchar el ámbito de lo público, se ha convertido justo en lo contrario, en la principal herramienta con la que abrazar el espacio público, con el que humillarlo, ¿no? Así que todo esto de la ciencia abierta dejó de ser un debate entre académicos y comenzó a ser también parte de una conversación entre muchos actores, entre los cuales están adolescentes como Greta Thunberg, pero también políticos viejos como Donald Trump, que no creen en lo argumentativo, no creen en las evidencias, creen en otra cosa que en términos de académicos, en términos de lenguaje académico, llamamos political emotion, ¿no? Que es un capítulo gigante, nuevo, sobre el que tenemos mucho que discutir y aprender. Las dos promesas de la ciencia abierta, ahora que ya está en el debate público, pues parecen obvias, pero durante mucho tiempo era un asunto que ocupaba exclusivamente a unos cuantos académicos más inquietos y preocupados, y que habíamos venido a aguarles la fiesta a los que seguían creyendo que la ciencia era la única cosa que de verdad merecía la pena ser respetada y por la que valía la pena apostar. Pues las dos promesas siempre fueron las mismas, fueron intentar, como ha dicho Manoli, era hacer la ciencia más transparente, hacer los procesos más abiertos, más limpios, poder construir la trazabilidad de las ideas, verificar que las cosas son replicables y, por tanto, de que estamos seguros de que aquello que afirmamos tiene sentido y está corroborado por muchos grupos simultáneamente, ¿no? Esta era la primera promesa, y la segunda promesa era que ella también lo ha dicho, aunque no tan enfáticamente, que la ciencia abierta construía puentes con la ciudadanía y acercaba eso que ocurre en los laboratorios, eso que ocurre en la academia, a lo que sucede más allá, extramuros de la academia, lo que a la gente le importa, lo que a la gente le interesa. Incluso se acuñó para eso otro, la noción de ciencia ciudadana, de la que voy a hablar también un poquito más adelante, y que tiene que ver con saber si también la ciudadanía puede ayudar a los científicos, a la academia, a construir nuevas preguntas y, en consecuencia, a tratar de encontrar respuestas diferentes mediante procedimientos que están todavía por explorar, porque implica juntar mundos que nunca han estado juntos. El mundo de la calle, el mundo de la plaza, el mundo de la urbe, con el mundo de la academia, con el mundo del laboratorio, con el mundo de los lenguajes sofisticados, que nunca han sabido de qué dialogar y cómo dialogar entre ellos, ¿no? Bien entendido que el único pacto posible entre ciencia y sociedad no es la divulgación. Hay más cosas que hacer, y todo lo que decimos alrededor de la noción ciencia ciudadana tiene que ver con la capacidad que nos damos a nosotros mismos de explorar otras formas de interactuar entre los científicos, los académicos y la ciudadanía. Voy a comenzar la charla diciendo algo que tiene que ver con la raíz histórica de esta noción de ciencia abierta, que pensamos que es una cosa que tiene 2 o 3 décadas como mucho, pero les voy a desengañar al respecto. Tenemos un autor, Paul Davies, que es un enorme economista de la ciencia, alguien que ha tenido mucha influencia en el diseño de políticas científicas en Estados Unidos y, en consecuencia, en todos otros lugares. Paul Davies, que ha afirmado y ha argumentado de una manera, a mi juicio, muy convincente, que eso que llamamos la revolución científica no fue una revolución epistémica, como generalmente se nos cuenta, una cosa que ocurrió en las cabezas de Galileo, de Kepler y de otros muchos, sino que fue una Open Science Revolution. Y lo explica de una manera interesante. Dice que en algún momento los cortesanos, los monarcas, el grupo de gentes que estaban cerca del poder, se dieron cuenta de la enorme influencia que tenían los ingenieros de las diferentes monarquías,
que tomaban decisiones acerca de cuáles eran las rutas navales, cómo hacer explotaciones mineras, cómo acuñar moneda o cómo cultivar en los campos. Y todo eso realmente había delegado en los ingenieros de la corona las grandes decisiones económicas y, en consecuencia, políticas y sociales que gestionaban la cosa pública, si es que esa noción vale para hablar del siglo XVII. Así que en algún momento se hizo imprescindible llegar a un nuevo pacto con los ingenieros del rey, que consistía en obligarles a que abrieran el conocimiento para que se vigilaran entre ellos. Como los que mandaban no sabían nada de matemáticas ni sabían nada de nada, pues la única forma de controlarles era exigirles que hicieran públicos sus conocimientos para que los ingenieros de Francia fueran controlados por los de Italia, los de España, los de Inglaterra o los de Holanda. Y entre todos se controlaban y entre todos lograr que eso que se publicaba estuviera mínimamente contrastado, mínimamente refrendado por los puntos de vista de otros sabios en otros países. Así que la ciencia abierta es una cosa que tiene su origen en el siglo XVII. Y sobre esto hay mucho escrito y pueden creerme, es algo sobre lo que cada día hablamos más, los que nos dedicamos a estas cosas. Pero hay otro autor que es mucho más conocido, Simon Schaffer, que explicó el origen de la ciencia moderna como un compromiso con un nuevo actor histórico que llamamos hecho. Es una palabra que se pone de moda a finales del siglo XVII. Hoy todo el mundo entiende o cree entender lo que es un hecho, y todo el tiempo hablamos de hechos, y cuando queremos callarle la boca a alguien le decimos no, esto es un hecho. Entonces el otro lo que debería hacer es arrodillarse y decir, de acuerdo, lo siento, perdona, no sabía que estábamos hablando de hechos. Esto es una cosa que ocurre en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, donde unos cuantos filósofos experimentales, un puñado de personas, deciden que solo van a hacerle caso a aquellas cosas que se puedan verificar en el laboratorio mediante experimentos. Y eso era gravísimo, porque era tanto como decir que todo eso que ustedes llaman la tradición y que tiene que ver con las formas en las que han llegado al poder, a ocupar las posiciones que tienen, todo eso para nosotros no vale nada, porque no se puede comprobar, verificar en un laboratorio. Naturalmente, Hobbes, que en ese momento era el filósofo y politólogo más importante del momento, se levantó contra los filósofos experimentales y les dijo, oiga, ¿ustedes quién se creen que son? Nos ha costado muchas guerras civiles, acababa en Inglaterra de ocurrir una guerra civil, nos ha costado una guerra civil que ha durado 30 años, nos ha costado mucho dolor, mucha sangre construir la Commonwealth, basada en sólidas tradiciones, consensuadas entre todos, para que vengan ahora unos niñatos a decirnos que no, que esto hay que hacerlo con hechos y con experimentos contrastables. Así que el desarrollo de la ciencia moderna no pudo hacerse en la academia, no pudo hacerse en las universidades, tuvo que hacerse en las tabernas, en los salones, en la calle, mediante eventos que eran espectacularizados para atraer a la gente. No me voy a detener mucho en explicar cómo lo hicieron, porque no tendría tiempo para desplegar el argumento que les he traído, pero créanme, fue así. Y entonces la ciencia moderna, tal como la cuenta Schaffer y otros muchos, porque hay una enorme cantidad de literatura contrastada, publicada en lugares de prestigio, tendría que ver con la capacidad de unos cuantos locos radicales para atraer públicos que operaran como testigos de fe de algo que estaba sucediendo ante sus ojos y que confirmaba que algo que había sucedido era verdad. Este argumento lo desarrollan aún más para explicar cómo la ciencia moderna generó un género literario propio, una forma particular de explicar los hallazgos que hacían los académicos, los científicos, los filósofos experimentales.
y era una manera de escribir en la que el autor daba tantos detalles procedimentales acerca de lo que, de la descripción de lo que habían hecho, que el lector era convertido en testigo de algo que supuestamente estaba sucediendo ante sus ojos. Así que el lector era trasladado a la fantasía de imaginar que eso que estaba leyendo estaba sucediendo, por la enorme cantidad de pequeños detalles minúsculos que explicaban o que creaban la ilusión de que eso que leían era verdad. Así que el lector era convertido también en testigo. Así que esto del despliegue de la ciencia moderna tiene que ver con la capacidad de los científicos, de los filósofos experimentales, que era como entonces se llamaban, tuvieron para construir una comunidad de testigos que atestiguaban con sus gestos, con su presencia, con su lectura, que aquello que estaba sucediendo se basaba en hechos. Así que, si este argumento les ha parecido convincente, aun cuando lo he construido a toda velocidad, esto de la ciencia moderna está profundamente vinculado a la noción de ciencia abierta y a la noción de públicos. Son inimaginables el despliegue de la ciencia tal como hoy la conocemos sin ser capaces de entender este doble proceso de apertura hacia los otros académicos o hacia los otros filósofos experimentales y hacia la gente, hacia los públicos, gentes alejadas de la comunidad académica. Ahora voy a dar un salto y ya me traslado al momento actual y entonces recojo el principal argumento por el cual a alguien se le ocurrió que la ciencia solo iba a tener viabilidad si era abierta. Hoy de nuevo volvemos a tener la convicción, para muchos, de que también la ciencia está un poco desbocada, también está fuera de control. Ocurren demasiadas cosas en ciencia que no sabemos bien a qué atribuir y cómo explicar. Y esto es algo que se ha acentuado a partir de 1980, que se aprueba una ley en Estados Unidos, la Bayh-Dole Act, que permite reclamar derechos de propiedad intelectual para los descubrimientos. Hasta entonces dábamos por bueno que reclamar derechos de propiedad intelectual para las invenciones era razonable, era una forma de proteger el despliegue industrial de algunos países. Pero a partir de 1980 también se puede reclamar derechos de propiedad sobre descubrimientos, que es como si quisiéramos reclamar derechos sobre teoremas matemáticos, sobre la ley de la gravedad o sobre cualquier otro principio que no constituye una invención, sino el descubrimiento de algo que existía antes de que intervinieran los humanos, ¿no? Digamos, por simplificar mucho el argumento. Así que desde entonces se abre una vía gigantesca hacia la mercantilización del conocimiento y hacia la presencia de las grandes corporaciones en la gestión del conocimiento, que nos ha llevado hasta situaciones de verdadera emergencia que voy a simplificar con algunos datos que ayudan a entender la gravedad de la situación. Sobre esto, por supuesto, podríamos estar todo el día dándonos conferencias unos a otros porque la abundancia de materiales que hay es tan gigantesca que sorprendería a los más cautos, a los que nunca se hayan planteado la problemática acerca de la legitimidad misma de la ciencia en el momento actual, ¿no? Las que sean feministas entre ustedes, pues saben que hay mucho que reprocharle al despliegue de la ciencia moderna, y las personas que tengan entre ustedes personas discapacitadas también saben que hay mucho que reprocharle, y los que sean homeless, que espero ninguno de ustedes, pero se hayan acercado, sabemos que hay mucho de complicidad
entre el despliegue de la ciencia moderna, yo, como ven, no distingo entre ciencia y tecnología, o ciencia pura y ciencia aplicada. Esas son nociones como del siglo pasado y obsoletas que no ayudan a entender realmente lo que vivimos. Hay demasiados argumentos que explican las muchas complicidades entre el saber y el poder. Y sin ninguna duda la ciencia forma parte de ese complejo extraordinario. Me voy a fijar solo en dos tipos de problemática, las que tienen que ver con la retractación, es decir, este fenómeno nuevo según el cual hay muchos autores que se ven obligados por sus instituciones o por las revistas donde han publicado a retractarse de algo que fue publicado y que supuestamente se sometió a revisión por pares y que cumplía las condiciones exigibles para dar por bueno algo que allí era publicado, por dar por contrastado algo que allí había sido publicado. Entonces el número de retractaciones no para de crecer. En el año 2010 se produjeron 400 retractaciones y aquello se consideró un escándalo gigantesco, porque estoy hablando de retractaciones en revistas de mucho prestigio, en las revistas más importantes del mundo, no digamos en revistas más discutibles, ¿no? Y desde entonces solo ha hecho que crecer y multiplicarse, crece exponencialmente este número de retractaciones. Y cada vez que nos acercamos más a ese mundo, entendemos peor qué es lo que está pasando. Ya no tenemos claridad acerca de nada, pero estamos convencidos de que 2/3 de estas retractaciones tienen que ver con la manipulación de datos, de imágenes o directamente el plagio. Y todo esto entonces abre una reflexión sobre cómo es la ciencia, cómo gestionamos, cómo es la gobernanza de algo en lo que hemos depositado tanta esperanza, la de poder resolver nuestros conflictos basándonos en evidencias. Si ya no vamos a poder confiar en eso, tenemos un problema de asentamiento de las propias instituciones democráticas con las que nos hemos dotado, ¿no? Se ha hecho una encuesta entre científicos de todo el mundo y el 90% de los científicos del mundo piensan que la ciencia tiene un problema muy severo con la trazabilidad de las cosas que se hacen, el 90%. Es decir, que dejó de ser este asunto una preocupación para radicales antisistema que queremos aguar en la fiesta a los bien pensantes. No, es un problema en el que ya más o menos todos empieza a haber un consenso sobre la forma en la que estamos gestionando una cosa a la que tanto valor le hemos dado. Michel Serres decía que la ciencia era el único proyecto decente que le quedaba a Occidente. No sé si estarán de acuerdo con una afirmación tan tajante, pero que lo diga una persona como Michel Serres nos invita a reflexionar, ¿no? Nos invita a detenernos un momento y pensar qué está pasando, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar. Lo de la replicabilidad es todavía mucho más grave. Tenemos una enorme cantidad de estudios que llegan a afirmar que el 95% de todos los experimentos que se publican en las revistas más importantes del mundo no son replicables. No son replicables. Hay gente que dice, eso es una exageración, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Y dicen, como mucho es el 65%. Pero si fuera verdad que solo es el 65%, el problema es gigantesco, igualmente, porque son textos que pasan todos los filtros. Y por tanto hay algo que no estamos haciendo bien. Y si creíamos que la ciencia era el sistema de documentación más eficiente que había inventado la humanidad para estar seguro de que todo aquello que se publica está justificada su publicación y está contrastado, pues hoy en este momento pocas personas harían una afirmación como esa. Y hay una enorme cantidad de acciones por todo el mundo tratando de entender qué nos está pasando y por qué no nos dimos cuenta antes. Doy unos cuantos datos. El mundo gasta 28.000 millones de dólares cada año en hacer experimentos que no son replicables. 28.000 millones de dólares.
que no es una cantidad menor. Todo esto del peer review, se supone, se ha hecho un cálculo en términos de lo que vale la hora de un académico que hace peer review para una revista. Se considera que el precio que no pagan las revistas por ese trabajo alcanza 1,6 billones de dólares. Así que es una cifra también que invita a pensar. Bayer ha hecho un estudio para saber las 50 patentes más rentables que tiene. Se basan en publicaciones que se han construido sobre la base de experimentos en los que se basan. Ninguno de esos experimentos ha podido ser replicado. Ninguno de las 50 patentes más productivas, más rentables de Bayer, de los laboratorios Bayer. Y de todas las patentes, el 65% no ha sido replicable. Y un último dato, y ya con esto abandono este argumento, que no hace falta que me extienda mucho más, ¿no? El 80% de los datos que se producen en los laboratorios de todo el mundo nunca se publican, el 80%. Y tenemos datos acerca de las muchas veces que cosas que se están haciendo en la habitación de al lado las vuelvo a replicar aquí en el otro laboratorio, porque nadie sabe bien cuáles son los datos que se están produciendo allí. Sobre eso también hay mucho, y se considera que alrededor del 85% de los datos vuelven a ser en otro lugar replicados. Bueno, me paro aquí y espero, no sé si convencido, pero al menos conducido a una situación en la que acepten de buen grado que tenemos un problema y que la ciencia abierta es la principal solución que hasta ahora se nos ha ocurrido para saber cómo abordar esta enorme cantidad de problemas a los que me he estado refiriendo, ¿no? Y quiero volver a insistir un poco más en esto que ocurre a partir de 1980, de la Bayh-Dole Act y de la mercantilización del conocimiento y de eso que llamamos la sociedad del conocimiento, y que en realidad hay muchos estudios que prueban que es una enorme autopista que conduce a lo que se ha llamado el capitalismo académico, ¿no? De alguna manera. Claro, lo que ha hecho esta mercantilización del saber es trasladar los modos de gestión de la industria a la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces hemos logrado prácticamente anular una parte fundamental del trabajo académico, que es la oralidad. Casi todo lo que hacemos en la academia lo hacemos con palabras, damos clase, hacemos tutoriales, damos conferencias, asistimos a seminarios, participamos en 1000 reuniones de comités, de comisiones, de cosas, y hemos convertido la cultura académica en una cultura escrita, porque lo único que cuenta es lo que escribimos y logra impacto. Entonces, esta transición desde una cultura eminentemente oral a una cultura eminentemente escrita es un cambio que ha sucedido en ese tránsito a partir de 1980 y que tiene consecuencias. Y también hay otra dimensión importante, la de las nuevas temporalidades que gestionan, que nos ayudan a entender nuestra vida dentro de la academia. Ahora nuestra vida está organizada por proyectos, está organizada por objetivos, está organizada por indicadores, y todo esto marca los tempos de la vida académica, donde en X tiempo hay que hacer estos objetivos y fuera de eso no hay vida académica. Todo esto también son cosas importantes que tienen que ver con lo que se llama una neoliberalización de la vida académica, asumiendo que la única forma de gestionar la vida en la academia es copiando los procedimientos de la vida industrial, de la vida empresarial, ¿no? Hay una transferencia de procedimientos.
Así que cuando hablamos de ciencia abierta, es muy legítimo que nos planteemos qué es lo que queremos abrir, qué es lo que debe abrirse. Quienes están más alineados con modos neoliberales de gestión del conocimiento creen que abrir la ciencia es facilitar el acceso a los contenidos y a los datos, y se conformarían con eso. Y en este momento ya tenemos suficientes evidencias como para saber que esa deriva ha conducido a una profundización en el proceso de neoliberalización del conocimiento. Ahora las plataformas son más importantes, las corporaciones más influyentes, las posibilidades de intervenir en el devenir de la ciencia son más claras que hace 10 años cuando empezamos a experimentar formas de apertura del conocimiento, que entonces se hablaba de open access. En realidad creíamos que abrir la ciencia era facilitar el acceso al conocimiento, solamente ponerlo en plataformas libres, gratuitas, todo abierto. Se discutió mucho sobre formas de hacerlo. Ya estos parecen discusiones como anticuadas, ¿no? Como de otro siglo, como sin demasiado impacto, si vamos a hacer la vía verde o la vía de oro. Todo esto ya, nadie habla de esas cosas, pero créanme, hace 15 años solo hablábamos de eso y teníamos reuniones de estas gigantescas en inglés y en más lenguas para saber si teníamos que optar por la vía dorada o por la vía green way y cosas así, ¿no? De eso ya nadie habla, porque ya todo eso está en manos de grandes corporaciones. Le hemos regalado el conocimiento a las grandes corporaciones. Entonces, ¿qué más abrir? ¿Qué más abrir? No es solamente los contenidos, sino también los contextos. Sobre esto todavía tenemos mucho que hablar y mucho que decir. Cuando hablo de los contextos me refiero a cómo y quién establece las prioridades y dónde se establecen las prioridades y quién nombra los comités y los tribunales y cómo se deciden los indicadores y quién participa en esas discusiones. Los contextos que ayudan a entender la carrera de un académico son importantes, son decisivos. No es solo los resultados lo que tenemos que abrir. Tenemos que abrir también los procedimientos. Y sobre esto podríamos también estar hablando mucho rato, pero yo quiero concentrarme en algo de lo que se habla menos y en donde a mi juicio está la verdadera promesa de la ciencia abierta. Porque las otras, que ya lo explicó la vicerrectora cuando intervino, en la que yo confiaba, yo creía también en eso, que abrir la ciencia iba a ayudarnos a mejorar la trazabilidad, la replicabilidad y la transparencia de todos los procesos, y resulta que en este momento la literatura en contra de esa simplificación es abrumadora, y firmada por personas que, como yo, creíamos hace 15 años que ese era el camino. Y ahora ya no, ahora se han pasado al otro lado y dicen, no, tenemos que llegar más lejos y tenemos que llegar con nuevas energías y con más herramientas, con otras herramientas. Abrir las ontologías. Las ontologías es a qué le llamamos conocimiento. ¿Quién decide lo que es conocimiento contrastado y cómo se decide lo que es un conocimiento válido? Abrir las ontologías, de alguna manera, implica, en cierto modo, tomarnos en serio la posibilidad de conversaciones que recojan eso que antes llamábamos la pluralidad de saberes. Hay todo, el bien más abundante del planeta Tierra es el conocimiento experiencial. Es eso que también llamamos conocimiento tácito, conocimiento local, conocimiento ancestral, conocimiento indígena, conocimiento situado. Todo eso que la ciencia desde Descartes ha venido desdeñando por considerarlo parte de una forma de conocer que es demasiado veleidosa, demasiado influenciable, caprichosa, inconsistente. Todo eso que hasta hace nada pensábamos que era la basura del conocimiento,
que pensábamos que a esa gente lo que había que hacer era llevarla al colegio para enseñarla a pensar, para enseñarla a hablar, para enseñarla a entenderse a sí misma, y que abandonara la absurda pretensión de que su experiencia personal tenía algún valor cognitivo, pues hoy empezamos a imaginar escenarios donde hay una demanda de ese tipo de saberes. Y estoy hablando de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades crónicas, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento mental, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. De pronto, ahora, empezamos a entender que la ciencia nunca tendrá suficiente dinero para incorporar al diseño de sus proyectos la aportación que la gente, desde sus diferentes emplazamientos y desde su diferente manera de experimentar el mundo, puede aportar al conocimiento de esa realidad. Hoy sabemos que las enfermedades crónicas no vamos a poder abordarlas con ciertas garantías si no incorporamos a los propios concernidos en el diseño del diagnóstico y también de la terapia. Y no voy a hablar de sufrimiento mental, porque de esto no creo que haga falta decir muchas cosas. Todos sabemos lo que es eso, porque o todos hemos pasado fases de nuestra vida complejas o hemos vivido cerca de alguien que los ha vivido, y de eso entendemos un poco. Y sabemos que los protocolos a través de los cuales somos tratados en los hospitales con frecuencia ignoran la vivencia personal que tenemos de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia enfermedad. Sobre esto tenemos una cantidad de literatura gigantesca, también publicada en revistas de prestigio, que hablan hasta qué punto esa gente no solamente puede ser invitada, sino que ya lo está haciendo desde muchas formas diferentes, ya sea porque se rebelan contra un diagnóstico, que es todo el mundo del autismo, donde tenemos mucha literatura, donde se nos explica que los autistas no tienen autismo, sino que son autistas, y acusan a los médicos de un genocidio abierto y organizado para exterminar lo que ellos llaman una neurodiversidad. Ellos se consideran a sí mismos neuroatípicos. Y si tú me quieres curar, tú lo que estás intentando destruir mi propia singularidad, te molesta. Y como tenemos tan recientes, tan frescos, tan conocidos los debates que expulsaron a las mujeres del espacio público, a los locos, a los con diversidad funcional, pues todo esto no nos cuesta ningún trabajo entenderlo, a poco que nos dejemos afectar por estas problemáticas tan calientes, tan vigentes, ¿no? Así que abrir las ontologías sería la oportunidad que nos damos para incorporar al conocimiento lo indisciplinar. Lo indisciplinar es lo no codificable, lo que es imposible codificar, todo ese conocimiento que nunca encontraremos en un libro porque está en los cuerpos, y que no sabemos cómo hacer esta conversación porque llevamos siglos ignorándola, desacreditándola, sojuzgándola, y de pronto ahora empezamos a sentir que no vamos a poder afrontar las soluciones a los problemas que genera el cambio climático si no incorporamos el conocimiento situado, si no incorporamos lo local, si no damos la voz a las muchas formas en las que el cambio climático empieza a expresarse localmente. Ya no digo por grandes territorios, en nuestras propias ciudades va a tener impacto. Esto de lo indisciplinar me parece importante tomarlo en cuenta, y va a ser un cambio que, como veis, no es tecnocrático, no va a decir que yo, que me llamo Unión Europea, ordeno que si alguien quiere recursos míos será si abre el conocimiento,
si publica en abierto sus papers. No va a ser medidas tecnocráticas. Se requiere algo más que buenos gestores para abrir el conocimiento. Se requiere un cambio cultural, un cambio de actitud, una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Y esto me da pie a hablar también de humanidades digitales, porque yo sigo pensando, a pesar de todo, que las humanidades digitales también son una posibilidad no solo para lo indisciplinar, sino también para lo transdisciplinar. Yo veo las humanidades digitales como el encuentro entre la cultura de la computación, la cultura de la erudición y la cultura del diseño. Me parece que son las tres culturas las que logran crear un espacio donde se preguntaba John Armentia, que les sorprendía mucho que las humanidades hablaran de tecnología, y yo le estaba escuchando, y ahora no está aquí, pero me hubiera gustado que estuviera para decírselo, que me digo, pero usted entonces que no usa Google, no uso nunca Google, ¿no? Que son tecnologías del lenguaje convertidas en la mayor empresa del planeta Tierra, ¿no? Y cómo es que se sorprende que las humanidades digitales y el encuentro con que las humanidades encontrándose con las tecnologías hayan producido el mayor emporio del planeta, más que el Imperio Británico cuando era grande y más que el Imperio Español cuando era grande. Así que digo, por Dios, hasta cosas tan básicas tenemos que recordárnoslas de vez en cuando entre nosotros, ¿no? La cultura, lo transdisciplinar, que es lo intersticial también, ¿no? De alguna manera, una cultura por capas, una cultura que puede incorporar muchas sensibilidades, también la indisciplinar, donde pueden convivir formas de ver el mundo tan distintas, sin autor. Entonces sería las humanidades digitales para mí. Ya sé que el Machine Learning no necesariamente es eso, y eso forma parte de las humanidades digitales, pero a mí me interesa en este momento poner el énfasis en esa otra posibilidad que se abre si logramos que esas capas de lo digital incorporen también lo indisciplinar, incorporen las muchas maneras de ver el mundo, y que justo es un espacio para la experimentación. Decía yo, ¿cómo podemos organizar una conversación entre lo disciplinar y lo indisciplinar? Podríamos aquí, ahora en este momento, invitar a gente de la calle elegida al azar, como se hace en los juicios, por ejemplo, ya que antes nos parecía un escándalo que la justicia la administraran los pobres y cualquier ciudadano, y hoy nos parece que es imprescindible que el mundo sea así, ¿no? Pero solamente hace 3 décadas creíamos que era ¿a dónde va a ir el mundo si ya la justicia la van a aplicar la gente normal? Pues podríamos organizar conversaciones de ese tipo y preguntarles lo que piensan sobre las cosas y empezar conversaciones. Se hizo ya desde los 90 con las conferencias de consenso, los paneles ciudadanos, muchas cosas que se han intentado y dejaron de hacerse porque nos precipitamos, nos adelantamos sobre el tiempo, no acabaron produciendo nada que supiéramos cómo administrar, pero se nos dan nuevas oportunidades. Una de ellas serían las humanidades digitales, ese lugar para que se encuentren las muchas maneras de abordar los problemas, incluidas también las que tiene la gente que no sabe, la gente que no está acreditada, digamos, ¿no? Esto de producir objetos sin dueño, como pasa en Wikipedia, que es un conocimiento que creamos entre todos, pero los que hayáis escrito en Wikipedia sabéis que cualquier cosa que escribáis os la pueden quitar en cualquier momento, ¿no? Y escribe a las 9 y a las 9:30 vas a ver y ya alguien te ha quitado algo y ha puesto una coma y ha puesto otra palabra y te fastidia porque somos muy celosos de nuestras palabras y creemos que todo está muy bien elegido, pero viene otro y dice que no. Hay un ejemplo muy bonito, el de Umberto Eco, que su discípulo predilecto para homenajearlo escribió la biografía de Umberto Eco, ¿no? La publicó allí y nada más publicarla al ratito, pues todos los ecoianos del mundo, que son muchísimos porque su obra es gigantesca y es maravillosa, empezaron a escribir y él dijo, entonces, no, perdonad, pero es que esto está autorizado por Eco.
y yo soy su discípulo predilecto, yo soy el que sabe. Y entonces los wikipedianos dijeron, no, o sea, lo dijeron nosotros. No, ECO no es de ECO, ECO pertenece a sus lectores, ¿no? Y nosotros somos los lectores y tenemos nuestra visión y aquí la contamos, ¿no? Y se produjo una discusión muy bonita en la que ECO se manifestó sorprendentemente como alguien muy conservador y reaccionario, pero que nos ayudó a entender qué es eso de una obra sin autor, ¿no? Y nos ayudó a entender qué significa tener lectores y darle la palabra a los lectores y que los lectores decidan cómo interpretar lo que un autor quiso decir, que ya no pertenece al autor desde que publica, sino que pertenece a su comunidad de lectores, ¿no? Esto de la teoría de la recepción, que siempre a los más conservadores le ha parecido escandaloso y le ha parecido desafiante e insoportable, pues hay mucha gente que no, que pensamos que sí, que es correcto asignarle el control de las obras a sus lectores y no a los autores, ¿no? Pues esto de obras sin autor me parece interesante porque sería una forma de plantear cara a toda esta corporativización del saber de la que hemos estado hablando bastante rato anteriormente. Esto de objetos postdisciplinares también me parece interesante, que podrían las humanidades digitales garantizar, no solamente sin dueño económico, también sin dueño epistémico, y un lugar donde puedan mezclarse unas cosas con otras, porque en la universidad no paramos de hablar de interdisciplinariedad, llevamos 40 años hablando de interdisciplinariedad, pero todavía no conozco a nadie que haya hecho algo interdisciplinar en su vida. Entonces, quizá las humanidades digitales sean el espacio de interdisciplinariedad más limpio, más claro, más nítido que hemos logrado crear, y que además no está en manos de los ministros, ni de los rectores, ni de los catedráticos, que podemos abrirlo al mundo mundial, ¿no? Y podemos ahí entre todos construir ese espacio, ¿no? Postdisciplinar y también postnormal, porque podemos aspirar a tener un saber construido, un saber urgente, un saber que se construye a partir de lo controvertido. Con frecuencia hay muchos problemas en donde los expertos no se ponen de acuerdo. El cambio climático sería uno de ellos, pero también las enfermedades crónicas son otro, donde expertos de diferente naturaleza, todos serios, todos gente razonable, todos gente comprometida con lo que hacen, tienen visiones diferentes del asunto. Así que la ciencia ya no se expresa de forma unívoca, la ciencia no tiene una opinión sobre las cosas, sino muchas opiniones, y enfrentadas entre sí, claramente enfrentadas en el espacio público. Y no podemos esperar para tomar decisiones a que se hagan los experimentos correspondientes y le den la razón a quien la tenga, porque los problemas son urgentes y reclaman intervenciones ya. Y para eso hemos construido esta noción de ciencia postnormal, una ciencia que reclama intervenciones cuando todavía no tenemos claridad y cuando tenemos urgencia, por decir algo. Ese también es otro ámbito para las humanidades digitales interesante, donde el objeto mismo es un objeto frontera, no pertenece a ningún grupo de especialistas, es un objeto que es equidistante, dice quien creó este concepto de objeto frontera, equidistante a la ignorancia de todas las personas que participan en su construcción. De manera que si lo construimos de esa forma, nadie puede decir, callaros que yo soy el experto que sabe de lo que está hablando, sino que es un objeto que no puede ser controlado por alguien, sino que lo tenemos que construir entre todos, equidistante, común, de alguna manera común. Y ya he terminado, ya estoy terminando, voy a concluir. Y 3 cositas que quiero como subrayar antes de darles la palabra a ustedes y comenzar una conversación entre todos. Primero, esto de que la ciencia abierta nace por necesidad y es una construcción que no viene desde el poder, sino que se ha hecho contrahegemónica siempre. Y hoy
volvemos a necesitar la ciencia abierta como una construcción contrahegemónica. Esta otra cosa también, a mi juicio, necesaria, ¿no?, de que es una forma de democratizar el saber, ¿no?, y que eso no lo vamos a hacer simplemente porque abramos los contenidos. Se necesita algo más, un compromiso de mayor entidad, un compromiso que ponga el énfasis en lo postdisciplinar, Y ya por fin, esto de que la ciencia abierta no va a ser suficiente con que se la encomendemos a los tecnócratas, que nos digan cuándo, cómo y dónde publicar y de qué forma hacerlo y cómo construir los datos. Todo eso está muy bien, yo no desprecio ese tipo de saberes que me parecen urgentes y necesarios. Es muy importante que alguien nos diga lo que es un dato estándar, y eso lo saben quienes controlan el lenguaje de la computación. Entonces, yo no quiero ni espero haber dicho nunca en mi vida nada contra los expertos. Yo hablo de otros actores que es importante invitar a la conversación, ¿no?, además de los expertos. Y esto tiene que ver con lo indisciplinar, ¿no? Me parece que lo indisciplinar, no si vamos a hablar de neutrinos, obviamente. Si vamos a hablar de neutrinos, esos son objetos que pueden ser absolutamente pastoreados por los expertos en sus laboratorios y no necesitan de la ciudadanía. Es más, la ciudadanía no quiere ni que le hable de neutrinos, o sea, le importa nada los neutrinos. Pero hay otras cosas, como el sufrimiento mental o la biodiversidad, que sí le importan a la gente, no a todo el mundo, pero a mucha gente le importan, y ya sabemos lo suficiente como para afirmar que nunca vamos a poder conocer esos objetos sin la presencia de los propios concernidos, sin lo que ellos puedan aportar, de la experiencia de su propio cuerpo, de la vivencia de su propia realidad. Son actores que un autor que yo admiro mucho, Michel Calón, llama expertos en experiencia. Son gentes que no lo saben todo, pero saben mucho acerca de su problema, y saben tanto que son imprescindibles a la hora de construir, de coproducir el diagnóstico de la situación en la que están. Inventa esta noción de expertos en experiencia para aminorar la distancia infinita que había entre los expertos y los legos. Ahora los expertos son expertos en experimentación y los legos son expertos en experiencia, y entre ellos cabe una relación de respeto, una relación basada en un concepto muy sencillo: dejarse afectar, como hizo Jane Goodall con los gorilas, que pudo inventar la primatología porque se dejó afectar por esos ruidos y esas gestualidades que para hasta ella eran expresión de un caos, y desde ella una vida política intensa basada en reglas que ha costado mucho construir y que dan origen a la primatología. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, tenemos un micro aquí a mi derecha para las palabras. Nos espera luego también un café aquí al lado, lugar de encuentro, y el profesor Lafuente además va a acompañarnos durante hoy y mañana. Sí. O sea que va a haber muchos momentos también de poder interactuar, pero importante, y también para quienes nos escuchan desde fuera en streaming. ¿Se anima alguien? Tenemos aquí una palabra, luego aquí Cristina. Muy interesante, muchas gracias. Me ha llamado la atención su afirmación sobre el hecho que no tenemos... Dale al botoncito rojo, no, el rojo unos segundos. ¿Está? Sí. Vale, sí. perdón.
no te convence. Pégatelo un poco. Me oye perfectamente, entonces. Muy bien, decía, muchas gracias, muy interesante. Entonces, en su opinión, quizá hasta ahora no hemos alcanzado de verdad trabajos interdisciplinares, si he entendido bien. ¿Sí? Tampoco parcialmente. ¿No le parece que en los últimos años hay un parcial avance en ese sentido? Es verdad que se leen muchas afirmaciones de trabajos interdisciplinares, que me parece un reto enorme, y cuando no es así. Sin embargo, me refiero a unos autores, se nota un esfuerzo en ese sentido que creo que ha permitido un pequeño enriquecimiento. Pero sin duda me convence lo que se dice, que no es para nada algo común, pero no creo que sea inexistente. Sí, yo creo que tienes razón. Seguro que he exagerado, pero de todas maneras quiero insistir en la parte institucional que tiene esto de afirmar que para lo interdisciplinar no hay espacio, no hay incentivos. Cuando alguno de nosotros alguna vez se ha animado a hacer algo interdisciplinar, encuentra que no hay una revista donde publicarlo, porque cuando lo envías te dicen, no, esto no nos corresponde a nosotros, no sabemos juzgarlo, ¿no? Entonces, si uno está presionado por eso de las temporalidades de las que he hablado antes, por el impacto, por los proyectos, por los objetivos, esta nueva forma de organizar el tiempo de la vida intelectual de un académico, necesita con urgencia producir paper. Y si necesitas con urgencia producir paper, tienes que identificar el lugar donde hacerlo. Y el lugar donde hacerlo, cuando uno practica la interdisciplinariedad, se convierte en un problema serio, un problema difícil de solucionar. Y yo he hecho experimentos de hacer cosas interdisciplinares y te dicen que no las pueden juzgar y que no, incluso les parecen superficiales, y cuando alguien lo hace, inmediatamente crea una disciplina nueva del saber, ¿no? Entonces se reafirma lo disciplinar cuando alguien se sale de la norma disciplinar y se atreve por caminos nuevos, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo, por ejemplo, que las humanidades digitales sí son el espacio de la interdisciplinariedad, o podrían llegar a ser el espacio no solo de la interdisciplinaridad, sino de la transdisciplinaridad y de la indisciplinariedad, de todas esas cosas juntos, porque permiten la construcción de una cultura sin autor. Y yo creo que lo interdisciplinar tiene mucho que ver con la cultura sin autor. Y la cultura sin autor tiene mucho que ver con la cultura contrahegemónica, anticapitalista y anticonsumista. Me parece. Tenemos Ramón. Tenemos aquí la palabra. ¿Sí está? Sí. Bueno, queridísimo Antonio, yo sinceramente esto es una confesión que hago completamente al anda. Cada vez que te escucho necesito siempre días para reflexionar. No puedo en el segundo porque tienes, a mi modo de ver, ¿no? O sea, una capacidad tan original, un pensamiento tan original que efectivamente necesitamos, ¿no?, alimentar y reflexionar un poco sobre lo que dices. No sé muy bien dónde voy, pero sé que desde luego tengo que hablar, ¿no?, después de escucharte, ¿no? Porque claro, entre lo mucho que sugieres, una de las cosas que me impresiona horrores es que desde luego yo no quiero ser coartada para el avance de un capitalismo, de un neocapitalismo científico, eso lo sé. En mi reflexión también de tiempo y de años y en lo que practico es una de las cosas que más me estorba. Pero tampoco quiero ser, me pongo nerviosa, por eso tiemblo, me importa mucho, ¿no?, lo que escucho, ¿no? Pero tampoco quiero ser progre, ni buena, ni dura, ni blanda, ¿no?, como durante algunos tiempos de nuestro tiempo en el conocimiento como profesores hemos sido, ¿no?, para, dura o blanda, para que lo que sí consideramos que va mejorando de nuestra práctica, de nuestro conocimiento, de nuestra docencia, etcétera, ¿no?, sea, desde luego, una coartada para que sigamos todavía estropeando, ¿no?, el asunto, o por lo menos no atinando en cómo mejorarlo, ¿no? Claro que estoy muy de acuerdo contigo, las humanidades digitales sí me parece que generan
como por todo, por novedad, por rapidez, porque claro, el abrumarnos nos obliga realmente a perder sobre todo el egoísmo y perder la vanidad específica de que somos, ¿no?, los que podemos pensar y crear y dar. Es que evidentemente tenemos que estar escuchando, ¿no?, a un entorno enorme a nuestro alrededor, ¿no?, de técnicos, y como dices tú también, yo todavía no he sabido escuchar, ¿no?, esa calle, ¿no?, de todo. Pero pienso en ella, o sea, sí sé que cuando estoy trabajando sobre textos medievales intento pensar en esa calle, ¿no? Ahora me da un poco de vergüenza, cuando luego presentemos los proyectos me voy a sentir un poco avergonzada cuando diga, bueno, estoy intentando jugar a convertir en textos públicos estos registros privados maravillosos medievales. Me va a dar un poco de vergüenza después de oírte, por lo tanto, de nuevo volveré a tener que pensar. Entonces, humanidades digitales, sí como espacio de construcción de una cultura sobre un autor, pero claro, donde también está la ética y la calidad, me imagino, porque no nos vale todo. Sobre la ética ya hay, como dices, muchísimo escrito, estamos en ello, pero también la calidad, porque podrán seguir siendo también coartada, efectivamente, de dominio, ¿no?, o de... Entonces, no sé si esto deriva en una pregunta o solo en un comentario, ¿no? Te agradezco muchísimo lo que nos dices, lo que nos haces pensar, y sobre todo la parte, digamos que personal, ¿no?, también en la que nos hace reflexionar sobre estas humanidades digitales, que si tienes alguna fórmula más, ¿no?, como para darnos ánimo, seguro que te intentaremos seguir y pensar. Gracias. Sí, yo creo entender muy bien lo que intentas decir, y para mí es una preocupación también constante, ¿no? Alrededor de qué concepto construir un proyecto académico que no contribuya a reforzar formas de existencia de las que no quiero ser cómplice, ¿no? Y no menciono nada para no meterme en líos, pero todos tenemos en la cabeza seguro alguna cosa. Yo creo que el concepto más claro, más limpio, es el de patrimonio, ¿no? Yo creo que alrededor de la noción de patrimonio, no importa cuál sea el tema, tanto si eres bioquímico como si eres medievalista o eres lingüista, la noción de patrimonio siempre podemos abrirla un poco más, y siempre podemos inventar nuevas formas de abrirla, y siempre podemos invitar a esa apertura a otros actores, no solo que vengan de mundos disciplinares con los que una conversación ayudaría a desafiar el estancamiento del saber que habitamos, esto de que el saber está por asignaturas, y está por departamentos, y está por proyectos, y está por objetivo. Esto es muy moderno, o sea, nos hemos acostumbrado a que sea así, pero esto es que no tiene ni 20 ni 30 años. Esto no tiene ni 30 años. Y si no tiene ni 30 años, podemos atrevernos a decir no, no y no. Voy a hacerlo de otra manera, ¿no? Y ya veré cómo lo hago, pero no tenemos por qué bailar el vals todo el tiempo. Podemos bailar otras cosas. Hay más músicas por ahí, pero tenemos que cambiar de discoteca, eso sí. Bueno, yo creo que... No. Sí, si no te importa, esta conversación empieza ahora. Vamos a alimentarnos un poco para poder asimilar también toda la vuelta que nos has dado a la cabeza, también por nuestra sesión en streaming. La idea era volver a las 11, esperamos que la audiencia nos espere si cogemos algún minutito más, pero no mucho, porque, ya digo, la conversación sigue. Bueno, y muchísimas gracias por todo y estar con nosotros. Chao. Gracias.